Pues comienza el juicio, por llamarle así, a nivel internacional sobre la reforma al Poder Judicial. Cuando la sobrerepresentación, la supremacía, la traición, todo esto que ha hecho Morena para poder afianzar la reforma de AMLO, cuando todo eso pareciera ya haber sido superado y que la elección pues es ya casi un hecho, de pronto surge otra vez una esperanza, una oportunidad para aquellos que se oponen a esta reforma de López Obrador y quienes avisaban de que se iba a recurrir a tribunales internacionales, lo han cumplido. Hoy la reforma al Poder Judicial de López Obrador está siendo discutida en una corte internacional, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que les ha abierto el foro, ha permitido, ha ingresado ya la solicitud de ser investigada. Ahora, ¿qué peso tiene? Frente a una 4T que inclusive ya se está poniendo altanera hasta con Donald Trump. Digo, porque las últimas declaraciones ya se están poniendo muy al brinco, contestándole a Donald Trump que si él impone aranceles, México también va a imponer aranceles. Y bueno, el asunto con la 4T, lo hemos visto, no es fácil. Son unos violadores de la ley. Y con este argumento de que nadie puede intervenir en los asuntos internos de México, de pronto podrían pasarse por el arco del triunfo sanciones que establezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso será al final. Por lo pronto celebremos que hoy nuevamente regresa el debate y fue satisfactorio ver a voces que han estado en pie de lucha defendiendo sus derechos como los trabajadores y que inclusive uno de los ministros, el ministro Lainez, estuvo presente en la audiencia. Creo que la lucha sigue y celebro eso porque más vale morir de pie que pasar 100 años de rodillas. Vamos a platicarles sobre esta audiencia que se celebró y que inicia, porque aparte hoy no se dio por terminado, por analizado. No, hoy fue la primera exposición de motivos de todos los que solicitaron. La Comisión Interamericana había anunciado, aquí hicimos video, que para el 12 de noviembre se abriría la audiencia y así fue. Y ha sido interesante lo que podría venir a esto. Porque en una de esas, la recomendación no la aplica México. Pero en una de esas, el Tratado de Libre Comercio podría tener dentro de su periodo de revisión como argumento lo que dictamine la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y eso ya sería un argumento con una base de dónde comenzar a pelear con el gobierno mexicano. Regreso de inmediato y platicamos. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Oigan, ayer tuvimos Cena de Grillos, hoy tenemos a las 19 horas, no se lo pierdan, una entrevista bastante interesante. No se la pierdan. Platiqué con Carlos Calvo, con mi amigo Carlos Calvo, hasta Florida, Estados Unidos. Para los que no lo conocen, Carlos Calvo fue un miembro del equipo de seguridad de Fidel Castro. Es un hombre que salió huyendo de la isla, asqueado de todo lo que vivió, y pudo restablecer su vida primero en México y ahora en Estados Unidos.
Carlos Calvo nos ha brindado su experiencia platicando en este canal, y ayer platiqué con él que era importante, sí, ayer platicaba con él que era importante que viniera al canal, porque hay que preguntarle cosas como ¿qué pasó en Cuba que hoy en día se estén viviendo en México? ¿Cuál es la similitud de lo que ocurrió en Cuba en este proceso de cómo ha ido afianzándose la dictadura y cómo ha ido suprimiendo la libertad, las libertades las que se contaban? ¿Qué ha ocurrido con el pueblo cubano en estos 60 años que de pronto en 4 años México ha adquirido? Bueno, ha salido el tema hasta del abuelo de Claudia Sheinbaum, porque el abuelo de Claudia Sheinbaum fue el fundador del Partido Comunista en México. Y el abuelo de Claudia Sheinbaum, después de haber sido de los fundadores del primer partido comunista en América, o sea, de ese nivel, el primer partido comunista en América se funda en México, y el abuelo de Claudia Sheinbaum fue de los fundadores. Bueno, después de eso se fueron a Cuba a fundar el Partido Comunista, y miren en qué terminó. Así que será una plática muy interesante que tenemos a las 19 horas hoy en el canal con Carlos Calvo, no se lo pierdan. Bueno, vamos rápido a nuestro tema. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hubo audiencia ayer y dijeron que ven riesgos en la elección popular de jueces. México acepta que se impulsó la reforma sin un diagnóstico. La relatora Andrea Pochack, no sé si se pronuncia así, Pochack, dijo que la comisión intervendrá en el asunto una vez que se agoten las instancias locales. A la reunión de hoy asistió el ministro Lainez como parte del público, pero asistió. Brutal lo que se vivió. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró la audiencia para analizar la reforma judicial de México, luego de que juzgadores mexicanos hayan promovido su revisión ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la que asistió Javier Lainez Potisek, el ministro de la Suprema Corte, como parte del público. Durante la audiencia, Andrea Pochack, o no sé cómo se pronuncia, es Pochack, bueno, lo voy a leer como se lee en español. Andrea Pochack, relatora de la comisión, señaló que ese organismo internacional ha destacado las deficiencias en el sistema de justicia mexicano, como la demora en las sentencias, los presos sin condena, torturas, métodos de investigación, cooptación del crimen organizado e impunidad, los cuales no solo involucran al Poder Judicial, sino también a las fiscalías. La relatora aseguró que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha enumerado los principios que deben respetar para garantizar la independencia judicial, como meritocracia, evitar injerencias indebidas y también remociones colectivas. Además expuso que, de acuerdo con la experiencia en otros países, en la elección de jueces por voto popular hay más riesgo de que exista deslegitimidad del Poder Judicial. Pues sí, no se vuelven imparciales a partir del momento en que dependen de su nombramiento por alguien. En ese momento se acabó el equilibrio, la imparcialidad. Dice, hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por voto popular. Hay riesgos de mayor pérdida de confianza, poca participación ciudadana en las elecciones, que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias. La dirigente de este organismo internacional cuestionó a México en relación con la reforma. Si hubo un diagnóstico antes de promoverla, ¿por qué no se incluyeron a las fiscalías? Medidas para evitar que el crimen organizado esté inmiscuido en el proceso electoral. ¿Cómo garantizar que juristas honestos participen en las elecciones? ¿O que la figura de jueces sin rostro sea compatible
con el sistema interamericano. Por su parte, el relator Carlos Bernal Pulido, que dijo que se solidariza con los juzgadores mexicanos, calificó como sospechoso que la reforma judicial que busca jueces electos por voto popular sea promovida justo después de que un partido arrasó en las elecciones y ganó la presidencia y el Congreso. Dice textualmente: esto es un ejemplo de manual de abuso de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo. El caso de México es de libro, dijo el relator Bernal Pulido. La verdad es que yo he platicado con personas de otros países. De hecho, de un amigo de todos, cubano también, que por cierto también estará en este canal. Y me decía, bueno, es que ahora, o sea, ya ni Cuba se atrevió a eso, pues. O sea, la supremacía constitucional ni Cuba la tiene, pues. Bueno, en defensa del Estado mexicano participaron, o sea, porque también hubo oportunidad de que en la audiencia estuviera presente el gobierno mexicano. Designaron que participara por parte de la 4T Luz Helena Baños, embajadora mexicana ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y José Antonio Montero Solano, funcionario de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Está bueno porque estuvo presente el gobierno mexicano ante esta audiencia. Hubiera sido bastante interesante que Claudia Sheinbaum los mandara al carajo y que no asistieran nadie por parte del gobierno. Pero desde el momento en que se está presentando el gobierno para escuchar los alegatos y que está presente en las audiencias, desde ese momento el gobierno mexicano está reconociendo la autoridad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto lo celebro, porque de pronto la 4T se siente tocada por Dios y que ellos son el ombligo del mundo. Pero lo he dicho, cuando las cosas tienen implicaciones jurídicas es cuando los veo poniéndose las pilas. Y en este caso se pusieron las pilas. Asistieron a las reuniones. Nada tontos. La embajadora Baños, por parte del gobierno, leyó un documento en el que se señaló que la reforma judicial se planteó para fortalecer el sistema de justicia de nuestro país y combatir la corrupción y el nepotismo, que es el argumento que ha manejado López Obrador desde que la impulsó. Ah, sí, el nepotismo. Y bueno, ¿qué no ya va a quedar la hermana de Luisa María Alcalde como fiscal de la Ciudad de México? De verdad no tienen madre. Asimismo, destacó que el proceso de reformas constitucionales en México son rígidos para evitar arbitrariedades y sean aprobadas por amplio consenso. ¿Sean consenso de quién? De Morena, que son los únicos que van a ir a las urnas de la elección patito que van a organizar, que por cierto nos va a costar 13,000 millones de pesos. La representante de México ante la OEA además comentó que la reforma fue ampliamente discutida y su proceso de aprobación fue transparente y participativo, a pesar de que la propuesta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó sin cambios. O sea, de verdad no tienen madre. Dice, la reforma fue ampliamente discutida. No. Abrieron foros y desde que los abrieron, el líder del Congreso dijo, Ricardo Monreal dijo, que se abre para escuchar, pero que quede claro que no van a cambiar ni una coma. Que no van a incidir, o sea que no hay ni siquiera la oportunidad de modificarla. Y nunca la modificaron. O sea, todo el mundo fue a hablar, pero sin efectos de que tuvieran la oportunidad de aportar. Y bueno, eso en cuanto a los foros que organizaron, porque cuando ya los estudiantes y otros quisieron participar, les cerraron las puertas, les pusieron granaderos. Dice, el proceso fue transparente y participativo para aprobarla. Sí, pues se movieron de sede, se fueron a encerrar a la sala de armas y votaron hasta los choferes.
Dice en el texto la representante del gobierno de Claudia Sheinbaum: la reforma en materia del Poder Judicial ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en la democracia mexicana, destacó Baños. No, sean mentirosos. Durante la exposición de la embajadora, asistentes a la audiencia sostuvieron un cartel con la frase "Reforma a modo" detrás de la diplomática. Se pusieron atrás de ella mientras ella hablaba para que en la transmisión saliera, porque aparte fue televisada. Se transmitió en vivo, varios canales de los que están llevando esta lucha, incluyendo el canal judicial, estuvieron transmitiendo la audiencia. Durante la exposición de la embajadora, asistentes a la audiencia, José Antonio Montero Solano, el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia por parte de Claudia Sheinbaum, dijo que fue apabullante el mandato popular en favor de la reforma y que la independencia judicial está garantizada en la Constitución y que la reforma planteada por Morena fortalece esa independencia. El mismo argumento que han dicho. Pero es que, ¿saben qué es lo peor de todo? Van y lo dicen en un foro en el que creen que no conocen lo que ha ocurrido. O sea, lo peor de todo es que han de creer que esta señora que está al frente de la Comisión Interamericana jamás se ha enterado de todo lo que ocurrió. Es de lo más comentado en el mundo por la aberración que están haciendo, y estos creen que no los vieron. El funcionario de la Consejería de la Presidencia de Claudia Sheinbaum aseguró que la Suprema Corte confirmó la validez de la reforma judicial. Esa también es una gran mentira. Dice: el pasado 5 de noviembre, sin embargo, el máximo tribunal desestimó el proyecto que resolvía las acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma y no se pronunció sobre el fondo del asunto. Pero además, en esa sesión en donde traicionó a este ministro, lo único que se desecharon fueron las impugnaciones de los partidos políticos. Pero hasta el día de hoy no hay un mandato que reconozca la reforma, salvo, que fue aprobada en el Poder Legislativo y publicada. Pero tampoco la Corte dijo si es válida. No, la Corte lo único dijo: pues no vamos con el proyecto del ministro que contesta las impugnaciones. No existe un diagnóstico, sin embargo, desde el 2017. Hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial, dijo el funcionario al final su intervención. Y sí es importante. O sea, nadie durante todo este proceso les negó el hecho de que habría que reformar. Nadie. Los propios ministros. O sea, yo escuché varias veces a Norma Piña decir en sus discursos: es necesaria una reforma, aprovechemos la reforma. Bueno, voy más atrás. El encargado de reformar era Arturo Saldívar. Y no se atrevió, el cobarde. Arturo Saldívar tenía la encomienda de que hiciera la reforma, pero pues no. No, inclusive Arturo Saldívar en varios momentos declaró en medios de comunicación que estaba en contra de esta reforma. Y le dejó la papa caliente a Norma Piña. Hoy piensa lo contrario y le tira con todo. Muchas voces que tienen que ver con oposición u oficialismo lo dijeron: la reforma es necesaria. Pero en la oposición le agregaban: es necesaria, pero hay que incluir a los ministerios públicos, a las policías, a hacer una reforma de fondo, real. Porque le están cargando la mano solamente al Poder Judicial o a los jueces magistrados, cuando muchos de los vicios de origen vienen desde las mesas donde se integran las carpetas de investigación, en la gran mayoría de los casos, o en las policías por el manejo de la captura de pruebas y todo esto, que terminan ante un juez que se ve obligado a liberar porque viene hecho con las patas el expediente, porque hubo vicio en el origen, etc., etc.
¿Y quién termina culpado? El juez. ¿Y de qué lo culpan? De corrupto, porque liberó. Y el juez dice, no, pues debería estar en la cárcel, pero tiene derechos y los abogados de él son mejores que los que integraron la carpeta, porque los abogados del malhechor ya se dieron cuenta que hicieron mal el procedimiento. Y muchos criminales terminan en la calle, los jueces casi crucificados, porque liberan a criminales. Y López Obrador todavía se atascó diciendo, ellos son los que los liberan, sí, pero los liberan porque las mesas de Ministerio Público, que pertenecen la gran mayoría a la Fiscalía General de la República, hacen malos expedientes. Como lo que ocurrió ahorita en Sinaloa, que se estaban dando juez contra Fiscalía por la orden de aprehensión contra los hijos del Chapo. Antes de finalizar la audiencia, la relatora Pollack, o sea, la líder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que esta comisión estará pendiente de la implementación de la reforma y de las leyes secundarias que se aprueben, pues es importante que la independencia judicial sea respetada. Asimismo, adelantó que la comisión intervendrá una vez que se agoten las instancias locales en contra de la reforma. En cuantito ya no haya más que hacer, entonces la comisión va a intervenir. En este momento nuestras herramientas son escuchar, recibir información, manifestar nuestra preocupación, como lo hemos hecho oportunamente, y facilitar el diálogo, dijo la líder de la Comisión Interamericana. ¿Qué dice ella? Que todavía hay algunos procesos que están abiertos en México que deben de ser concluidos y agotados, y que se debe tener ya claridad en las leyes secundarias que van a emanar de esto, para entonces saber hasta dónde está el daño. Vamos a ver si por lo menos esta amenaza de que sí intervendrá la Comisión Interamericana permite que, como en algún momento lo prometió Claudia Sheinbaum, permite que esta reforma sea suavizada en las leyes secundarias. Por lo pronto, es un buen antecedente. Vamos a escuchar algo de lo que se estuvo narrando en esta reunión. Espérenme, nomás déjenme tantito ponerlo. Ok. Finalmente, es importante señalar que la reforma desde su gestación ha implicado una violencia institucional y política de género que ha impactado mayormente a las mujeres con relación a los hombres. Al 30 de septiembre de 2024, 289 mujeres son juezas de distrito y 197 magistradas. A partir del proceso masivo de destitución arbitraria, para 2027, la totalidad de las operadoras de justicia en el ámbito federal, es decir, 486 mujeres, seremos removidas. En otras palabras, 486 mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal, seremos paradójicamente invisibilizadas y destituidas por otra mujer. Así le decimos a la presidenta que se equivoca, ya que desafortunadamente no llegamos todas. Finalmente, es importante señalar que la reforma desde su... Bueno, pues ahí está. Se le dio voz a aquellos que se oponen a la reforma, y creo que es justo que existan estos organismos cuando en el país las puertas están cerradas. Vamos a darle seguimiento, y bueno, ahí está el compromiso de la Comisión Interamericana de intervenir, así lo dejaron claro, en el momento en que se conozcan ya las consecuencias de las leyes secundarias de esta reforma. Por lo pronto, bueno, es el primer paso, y lo que se veía que no pudiera suceder, se logró hoy. Ya está en tribunales internacionales, en organismos internacionales, en otros foros internacionales, la lucha que en México no ha podido tener frutos. Bueno, vamos ahí, a estar vigilando. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike,
Y nos vemos a las 19 horas para escuchar la entrevista de Carlos Calvo. Gracias. Nos vemos en un siguiente videíto, en otro podcast. Gracias. Adiós.